¿Qué pensás? ¿Qué crees de todo esto, del Fondo Monetario, del acuerdo, del posible acuerdo, de lo que se ha hecho? Bueno, primero te quiero agradecer a vos y a todo el país la posibilidad de compartir en un tema tan complicado y tan difícil, porque empecemos por el principio, ¿no? Este problema no lo generó ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Alberto Fernández. Lo generó Mauricio Macri con todas las políticas que vos estabas describiendo, y los datos son la realidad. Cuando asumió Macri, la deuda con el Fondo Monetario era cero, porque Néstor y Cristina se habían ocupado de que así sea. Y ahora somos el principal deudor del mundo del Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones de dólares. A partir de esto, Argentina tiene un problema muy serio, porque lo que hicieron fue convertir deuda de los bonistas en una deuda con un organismo multilateral, como ya le habían hecho a Grecia en otro momento. Y entonces el gobierno se encuentra con esta dificultad y tiene que trabajar sobre este tema. No puede haber un acuerdo bueno porque la situación es grave. Ahora, el gobierno consiguió evitar el default y consiguió que no haya reformas estructurales. Y a partir de eso fue lo que se anunció el viernes. Ahora nos falta conocer la letra chica de todo esto. Noemí Brenta, que es la persona que más sabe del Fondo Monetario, de su historia y de la relación con la Argentina, calificó el acuerdo de razonable. Y a mí me gustaría pensar que lo importante son las propuestas que hay que hacer a partir de esta situación. Porque si no, siempre esto no es un Boca River. Amado, ¿es razonable? Eso así lo calificó Noemí Brenta, y yo te diría que para poder tener una calificación final necesitamos conocer la letra chica. Lo importante, el objetivo que tenía el gobierno era no caer en default y no tener reformas estructurales firmadas, o sea, que no se metan con el sistema jubilatorio, que no se metan con las leyes laborales. Ahora, yo te digo, a partir de esto, lo que a mí me parece que, primero, no me parece bien que Macri y su banda quede impune de esta situación que con el Fondo Monetario generado para Argentina. Y creo que con el tipo de acuerdo que hizo el Fondo, todavía estamos en posición de poder ir a la Corte de la Haya para reclamar esta situación, una propuesta que generamos desde Soberanos, porque como el acuerdo que se está llevando adelante implica que va a haber pagos, cada vez que hay un vencimiento, el fondo va a aportar los fondos para pagarse a sí mismo. Bueno, no se ha hecho una negociación de toda la deuda de los 44.000 millones de dólares, sino que va en tramo. Creo que esto da la chance de ir a reclamar que este acuerdo, que el préstamo de Macri es ilegal, es injusto y condena a la Argentina a una situación muy difícil. El segundo eje, Juan, que creo que es indispensable y que cabe también en la situación que se está planteando, es quién lo paga. Claro. ¿Quién paga? Porque cuando se dice se paga con el crecimiento, me parece que es injusto. Se tienen que generar los mecanismos para que los paguen los que la fugaron, los que se llevaron 88.000 millones de dólares de la Argentina. Y esto puede ser a través del sistema tributario, de generar impuestos para estas personas y estas empresas que fugaron, o puede ser algo que planteó la expresidenta, la vicepresidenta Cristina, el 10 de diciembre, a través de que se encuentren esos fondos que se fugaron y se apliquen al pago de la deuda. Y lo tercero, para no hacer muy larguero, es algo que el propio negociador, Sergio Chodo, representante argentino en el fondo, dijo en un reportaje. Es realmente algo muy malo que haya revisiones trimestrales, que el fondo venga a la Argentina. Nosotros, en una situación que habíamos terminado, y hay que encontrar los mecanismos para que
esto no sea una pérdida de soberanía de las decisiones económicas y sociales de Argentina. Por ejemplo, ¿qué tiene que opinar el fondo de los subsidios a las tarifas? Claro. Que ha sido una política que durante tiempo de Néstor y Cristina demostró que le sirvió a Argentina para crecer con inclusión social, para generar puestos de trabajo, para poder generar las jubilaciones, que mejoren las jubilaciones, las computadoras para los niños, la asignación universal por hijo. Es decir, estamos en una situación muy difícil generada por Macri, resolverla va a ser muy difícil y hay que ir dando pasos para que esa solución no sea con pérdida de soberanía y con pérdida de las posibilidades de mejora de vida de las argentinas y argentinos. Ahora, Amado y Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Perdón, Marcos, ¿qué tal, Marcos? ¿Te puedo cortar, Marcos? Sí, por favor, adelante. Un minuto, porque dijo tres cosas que para mí, son muy fuertes y que no sé si son tan posibles. Primero, que paguen los ricos. No van a querer poner un mango. Claro. ¿Está? Segundo, dijo, a ver, que los que nos endeudaron pongan la guita, que se fugaron, que la traigan. Para eso hay que juzgarlos, hay que sacarle, hay que, no sé, incautarle la plata, que la paguen. Y después dijo, lo tercero... la pérdida de soberanía. Claro, que no nos vengan a controlar, algo que es cierto que Néstor había sacado a la miércoles. Cada 3 meses los vamos a tener. Y yo le preguntaba, no sé si nos estabas escuchando, Amado, le decía a los chicos, a Feria y a Marcos, vamos a soportar, le vamos a creer al Fondo Monetario que ellos van a ser buenitos con nosotros. Bueno, pero a mí me parece, tenés razón en todo lo que decís, y estamos, justamente, el campo popular y nacional lo que tiene que hacer es pelear por aquellas cosas que son contra la corriente, que son contra este sistema en el cual vivimos, que es el capitalismo financiero, depredador y patriarcal, luchar contra eso. Entonces, tenemos un problema, tenemos que buscar los mejores mecanismos para resolverlo, y a mí me gusta más que ser comentarista, ser propositivo, porque para quejarse hay mucho espacio, ¿no? Y mirá si no lo que hacen los que generaron el problema, que son los del PRO, los del radicalismo que trajeron al fondo, y ahora se quejan de que se buscan soluciones. Entonces yo creo que en los pasos que se van dando hay que tratar de ser propositivo y aportar ideas. Entonces me parece muy importante que se busque a través del sistema tributario y a través de investigar la fuga de capitales, que sean ellos los que aporten. Vos fíjate que el presidente de la Nación hizo una denuncia penal en términos de esto, ¿no? De cómo fue el préstamo con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, ese es un camino que lamentablemente va despacio, pero es un camino que se sembró. Después escuchamos al presidente estos días decir que el fondo tiene que seguir haciendo una autocrítica y una revisión. Bueno, esto es muy difícil, pero más difícil es no pelear por esto. Claro. Después haber escuchado al representante argentino en el fondo, que fue parte de la negociación, decir que es una tragedia la revisión trimestral, a mí por lo menos me abre la expectativa de que esas revisiones trimestrales van a ser recibidas a cara de perro y para no ceder y conceder, sino para defender los intereses de las argentinas y los argentinos. Ahí, Amado, hay un tema, ¿no? Y es que esas revisiones, es muy bueno lo que dice Chodos y ojalá sea así, ¿no? Porque hubo otros momentos en que las revisiones del fondo eran recibidas casi con aplausos. Me acuerdo de Anup Singh, que parecía una especie de San Martín cuando venía, una cosa delirante lo que se vivía a principios de este siglo y que nos llevó a la explosión que nos llevó. Pero la pregunta es si cada 3 meses se puede tolerar eso, pues me imagino la presión de los medios de comunicación, todo el armado de la derecha, obviamente no haciéndose cargo de todo lo que planteas, que ellos fueron los responsables de este asunto. También es vivir cada 3 meses en una tensión muy compleja, ¿no? Totalmente. Mira, una de las cosas que yo creo que se evitó este viernes fue una maniobra especulativa, financiera, con bonos, con el valor del dólar, para generar un clima destituyente. Vos viste que hasta el viernes se hablaba todos los días de las subas del dólar blue, del dólar ilegal,
se hablaba de la caída de los bonos argentinos, y bueno, al día siguiente mismo ya esto aflojó. O sea, que se estaba generando una situación desde algunos sectores en contra del gobierno para ir forzando decisiones. Sin duda esto va a ser una situación que se va a repetir en cada trimestre. Y yo creo que hay que generar justamente poder popular, hay que generar esto de la fuerza colectiva para que no sean recibidos como cogobernantes de la Argentina, sino que sea una cuestión, como te decía antes, a cara de perro, defendiendo los intereses de la Argentina. Amado Fernando Soriano, Fero, te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fero? Bien, muy bien. Dos preguntas en una. Te hago. Una, ¿cómo puedes traducir esto para el laburante que nos está escuchando y que dice, bueno, ¿cómo esto va a repercutir en mi bolsillo si es que de alguna manera va a repercutir en relación con mi salario y la comparación con la inflación, digamos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, más que una pregunta, es una manifestación casi indignada de mi parte, que es, esto no puede salirle gratis al gobierno anterior, a Macri, a quienes tomaron esta deuda que nos caga la vida durante 10 años. ¿Qué mecanismo hay para que no le salga gratis? Vos recién hablabas de la Corte de la Haya. ¿Es eso o es simplemente, bueno, memoria a la hora de votar? Me parece, creo que son ambas cosas. Ninguna puede ir sola. Está muy bueno como lo planteas, porque hay una denuncia que hizo el gobierno en la justicia argentina contra Macri. ¿Vos te acordás que Duhov le decía nunca más al Fondo Monetario Internacional por televisión? Sí, con un vaso de whisky. Fue tomándose un whisky, sí, con una sonrisa, y fue el que trajo al fondo sin movérsele un pelo y se endeudó en 44.000 millones de dólares. Entonces, la memoria a la hora de votar es fundamental, pero yo creo que también el seguimiento penal de los delitos, porque ha sido un acto criminal el que cometieron, con todas las letras. Esto, vos fíjate que esta situación de tener que volver a negociar con el fondo, de tener que escuchar todas estas cosas que estamos escuchando, de que realmente no puede haber un buen acuerdo, no hubieran existido si no hubiera pasado el gobierno de Mauricio Macri. Él decidió con $0 de deuda con el Fondo Monetario Internacional y con 0 control o opinión sobre la economía argentina desde el Fondo Monetario Internacional. Y metió todo ese mecanismo adentro del país nuevamente, que tiene consecuencias económicas, pero también tiene consecuencias para la soberanía, para las decisiones del gobierno elegido por el pueblo, porque le achica mucho el campo de decisión. Dentro del neoliberalismo, la deuda no es solo un instrumento financiero, sino es un instrumento de condicionamiento de las democracias. Vos fíjate que, dicen, bueno, los países tienen que generar confianza. Y generar confianza en la semántica de ellos es simplemente que hagas lo que te pide tu acreedor. La técnica del usurero, de la mafia, básicamente, ¿no? Exactamente, porque uno esperaría que la confianza hay que generarla con el pueblo, no con los acreedores. Y eso es lo que generan a partir del endeudamiento masivo, como hizo Macri y todo su gobierno, ¿no? Así que esta es la situación que hay que enfrentar, y yo creo que hay que seguir proponiendo, porque no hay que quedarse con el no se puede. No hay que quedarse con, bueno, los ricos nunca pagan. Lo que creo que hay que buscar es la consolidación del poder popular para poder ir tomando todas estas medidas que arrojen un poco de racionalidad a cómo se puede ir resolviendo este gran desastre que generó Macri. Y vos decías cómo repercute en la vida de cada uno de los ciudadanos. Bueno, pensemos que cuando el fondo no estuvo, fueron los 12 años de mayor crecimiento del salario, de las jubilaciones, también para el sector de la empresa nacional, también para las y los profesionales, para los comerciantes. Entonces lo que hay que hacer es buscar los mecanismos para recuperar más rápido posible
la soberanía en la toma de decisiones, y desde mi punto de vista una fuerte apuesta al mercado interno y un shock distributivo que mejore los ingresos de toda la población. Amado, sí, señor, porque así no perdés el avión. Este acuerdo con el fondo, y ya cerramos, este acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Así es. A ver, el gobierno está un poco como empecinado, obsesionado, o llamarlo como quiera. Yo en esto soy bastante crítico de que la oposición que no quiso ir a la charla que dio el ministro de Economía para plantear y mostrar por dónde iban caminando. Ahora la oposición cree que tiene la verdad, sin hacerse cargo de que tomaron la deuda. Hay que hablar con la oposición, hay que andar atrás de ellos, hay que sentarlos en la mesa de diálogo, o hay que decir, bueno, muchachos, vamos para adelante. Yo creo que siempre es bueno intentar hablar con todos, pero el que está en el gobierno tiene que ir para adelante. Tiene que ir para adelante porque es la forma de ir generando los consensos en la acción. Vos fijate que, por ejemplo, un ejemplo concreto, cuando se hablaba de la recuperación del sistema jubilatorio, bueno, nosotros intentamos conversar y explicar lo bueno que iba a ser esto para las argentinas y los argentinos a todos los bloques, pero al mismo tiempo íbamos avanzando con la presentación de la ley y llevando adelante. Y finalmente ningún sector nos acompañó en la votación, Ningún sector nos acompañó ahora. Yo pensaba, por ejemplo, en ese momento que el radicalismo, que había sido tan crítico a las privatizaciones de Menem, nos iba a acompañar. Y más allá de las charlas, que fueron muchas, cuando llegó el momento votaron en contra de la recuperación del sistema jubilatorio. Así que yo creo que los gobiernos están obligados a hacer los dos caminos: el camino de proponer, de dialogar, y al mismo tiempo el camino de la acción, porque en definitiva el pueblo va a acompañar las situaciones en las cuales haya mejoras concretas en la vida. Bien, una respuesta salomónica, te vamos a dar un 5. No, salomónico vos porque crees que sea bíblico. Amado, muchas gracias. A los otros dos que están ahí en la mesa, y le quiero decir a los tres juntos, me recagaron el sermón porque parte del sermón es todo lo que dijo Amado, así que ahora me tengo que reinventar. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias. No, volver de México, te esperamos. Saludos a las Messi, a los Messis. Muchas gracias. Un buen viaje y gracias por estar un ratito con Rompiendo Moldes. Al contrario, te agradezco un montón. No, hermano, gracias. Vos sos re difícil para encontrar y te agradezco que hayas aparecido. Fuerte abrazo. Un abrazo, Amado. Bueno, chicos, ahí les dejo a la mesa. ¿Qué quieren que diga? No, importante la charla con Amado Agudo, ex vicepresidente de la Nación, ex ministro de Economía, porque además me parece a mí que Amado fue escuchando algunas cosas que decían algunos funcionarios del gobierno, y también, no es que cambió su posición, porque no la cambió, pero en todo caso le agregó cosas, le agregó opiniones. Este rescate de lo que dijo Chodos no estaba ayer, por ejemplo, en el discurso de Amado Agudo, ¿no? Es interesante. No estaba. Y es bueno lo que dijo Chodos, Sí, claro. Digo, porque también hace si hay alguien que debe saber cómo es con esto del pacto con el Fondo Monetario, uno de los tipos que debe estar muy empapado es Chodos, y que él haya dicho lo que dijo, de tener acá, cada 3 meses al Fondo Monetario, va a ser no lo quiero decir en ordinario, pero un dolor de huevos. Sí, sobre todo por la presión que van a meter, no solo el Fondo Monetario, sino de vuelta, todas las tapas de los diarios, el sector financiero. Algo de todo esto, si tienen ganas, lo podrán escuchar a la 1, si es que me dejan salir al aire. Vamos a ver. ¿Les parece? No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.